Perdón, la sesión número 3 del módulo 3. Buenas noches, doctor. Gusto de saludarlo. Gracias. ¿Qué tal? Aquí bien, gracias a Dios y lamentando su pérdida. Muchas gracias. Le mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Vamos a trabajar el día de hoy con esta ruedita. ¿Se recuerda la famosa rueda de la vida que ya la habíamos hecho? Sí, Sí. Hoy la vamos a hacer en cuanto a pérdidas. Hoy se las puse de 0 a 100. 0 cuando la pérdida no vale o no me afecta mucho y 100 cuando sí me afecta mucho. Y les voy a poner 8 elementos. Una podría ser pérdida económica o de dinero. La otra sería pérdida de salud, enfermedad, pérdida de confianza en sí mismos o en los demás, pérdidas de proyectos de vida, pérdidas de amistades, pérdidas de confidencias o de confidentes, pérdidas de compañía y pérdida de seguridad. Entonces, nuevamente quiero que traigan, por ejemplo, ganamos dinero, pensemos que dinero es esta primera, y si me ha afectado mucho, pues lo pongo en 100. Si me ha afectado poco, 50. No quiere decir que si puede ser que yo haya perdido 1,000 quetzales o $1,000 y no me afecten, y puede ser que haya perdido $20 y sí me afecten. Entonces no es en cuanto a cantidad, sino en cuanto a lo que les ha afectado. ¿Estamos claros qué vamos a hacer? sí. Trabajen. ¿Perdón? Sí, estamos claros. Bueno, trabajemos entonces. Voy a desconectar cámara para que no los distraiga. Por favor,
¿Cómo van? Bien. ¿Cómo van? ¿Terminaron? Dicen cuando ya hayan terminado.
Ya terminé. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Yo, Un minutito más y seguimos. ¿De qué se pudieron dar cuenta ahorita que hicieron el ejercicio de las pérdidas? ¿Qué tanto han perdido? ¿No han perdido mucho? ¿Qué tan significativas han sido sus pérdidas? En mi caso, Diego. me, sí, me he podido dar cuenta de que sí he tenido bastantes áreas en las cuales he perdido. Eh, no lo había notado hasta que ahora me puse a realizar el ejercicio. ¿Y cuál te afecta más, Diego? Mm, considero yo que la confianza, La confianza en ti mismo. sí, Y eso se debe a consecuencia de algo. sí, ¿Será que está relacionado con algo otra pérdida, con alguna otra pérdida que esté ahí? mm, mm, considero que pues, sí, tal vez con el proyecto de vida. Ya. Tenías un proyecto de vida que no lo pudiste alcanzar, o se te cayó o algo pasó, y eso Ujú, te botó tu confianza. sí, ¿Sí? ¿Qué pasaría si el proyecto de vida lo lograras recuperar? consideraría que aumentaría la confianza. ¿Y qué pasaría si ese proyecto de vida no lo puedes recuperar, pero sí tienes que recuperar tu confianza? ¿Qué tendrías que hacer? Que vendría tu plan de acción. Ujú. No sé si se puede saber cuál era ese proyecto de vida. Em, terminar la, la segunda carrera, ¿Y qué te eh, detiene para terminar la segunda carrera? que por el momento no me la puedo costear. Pero la puedes tener en stop para más adelante. Ujú. Ahora, ¿tan fuerte fue eso de que hayas perdido tu confianza? ¿O será que la confianza la perdiste también por algo más? No, también fue por otra cosa. Ya. ¿Está metido ahí dentro de esas pérdidas? Mm, no, No es no, salud, no son amistades, confidente, compañía, seguridad. mm, creería que no. Se puede relacionar un momento, tal vez un poco con la seguridad, porque de donde vivía me tuve que trasladar a otro lugar, entonces han sido un nuevo cambio ¿Lugar desde muy lejos, digamos, de colonia o te cambiaste de provincia? de provincia.
Ya, entonces, puede ser que hayas perdido tus amistades porque tal vez ya no te comuniques. Puede ser. Sí, Puede ser que ahí donde vivías antes tenías a una persona que era tu confidente y ahora pues como que te cuesta localizarlo o localizarla. sí, La compañía, también tus amigos o tus amistades. Entonces puede ser que 3, 4 puntos te lleven a la seguridad y eso te esté llevando también a la confianza o al proyecto de vida. sí. ¿Sí? Ujú. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ustedes son el grupo de los callados, ¿verdad? Entonces, como bien decía Diego, me di cuenta. Entonces, este ejercicio es importante. Miren, la rueda de la vida sirve para muchísimas cosas, porque puede ser de que yo no me haya dado cuenta de qué es lo que me está afectando, qué son esas pérdidas, porque aquí vendría una siguiente pregunta. De esas pérdidas secundarias, ¿cuál será mi pérdida primaria? Lo que más me duele. ¿Dónde está más esa fuerza de la pérdida? Y muchas veces cuando estamos acompañando a alguien, la persona le duele algo. Pensemos que se murió alguien. Si se le murió alguien, ¿qué se le murió? ¿Se le murió la compañía? ¿Murió la confidencia? ¿Se le murió el proyecto de vida porque con esa persona trabajaba algo? ¿Se le murió la seguridad? Etcétera. Detrás de una pérdida primaria hay varias pérdidas secundarias. ¿Sí me explico? Sí, Y entonces lo que tenemos que hacer es trabajar en esa pérdida que podría convertirse en la primaria. Entonces, ¿cómo vas a trabajar la confianza? Diego, sobre eso vas a tener que hacer tu plan de vida. Ahora, ya que hemos visto esto, les pregunto, ¿cuál ha sido este impacto actual de estas pérdidas secundarias? Diego, ya me lo dijiste claro. ¿Y de qué te has dado cuenta ahora en base a ese ejercicio? ¿Qué es lo que quieres o lo que tienes que trabajar? bueno, que aunque presente una reducción o alguna pérdida en producto, por ejemplo, de un cambio realizado en mi vida, no significa que por eso todas las demás áreas de mi vida se tienen que reducir. Hay medios también por los cuales, por ejemplo, comunicarme con mis amistades o seguir generando más confianza en mí mismo, que no porque no se haya logrado el objetivo que tenía, tengo que reducir mi confianza en mí mismo, tengo que seguir dándome la oportunidad de ir creciendo y agarrando confianza y cuando sea mi oportunidad de volver a seguir con la carrera, eh, estar más preparado. Ya. ¿Y cómo te sientes al percatarte de estas pérdidas? ¿Qué provoca en ti esto que revisaste ahorita? ¿Te enoja, te entristece, no te pasa nada? Mm, No, considero que es una oportunidad para un área de mejora en mi vida. Lo veo como una oportunidad. Ese es el plan de acción, pero Ujú. ¿qué te hace sentir? Que el que no tengas esa oportunidad ahorita, ¿qué te provoca? ¿O no te provoca nada? No, diría que tristeza, porque algo que anhelaba, pero no significa que siga con esa tristeza. En este momento sí considero y reflexionando que sí me da tristeza. ¿Mm? Entonces, cuando ya tienes clara la situación de tu Ujú, pérdida y lo que te está provocando, entonces vas a poder, digamos en este caso, ayudar a la persona sabiendo que vamos a enfrentar la tristeza por la pérdida de confianza. ujú. ¿Cuál de estas pérdidas, de trabajar con ellas, tu impacto de vida sería muy grande?
Ya más o menos ya me lo dijiste, pero es importante como para que lo tengamos. Y luego, ¿qué fortalezas tienes y qué debilidades tienes para enfrentar esa pérdida? Entonces, ¿te hace sentido estas preguntas en función del análisis de la pérdida? Porque solo con esto ya te fuiste a una sesión de acompañamiento. Sí, sí, sí me hacen sentido. De acuerdo. ¿Alguien más? No tienen sonido, no quieren hablar. ¿Estamos bien los demás? Sí, De acuerdo. Bueno, entonces veamos. Aunque ya lo hemos visto, ¿qué es la pérdida? Y cómo comprender el sentido de la pérdida. Hay personas que por una pérdida piensan en suicidios o un suicidio que puede provocar una pérdida, entrar en esa rueda de la pérdida, una enfermedad terminal, una enfermedad por accidente, una enfermedad estigmatizada. ¿Cuáles son las enfermedades estigmatizadas? Por ejemplo, la pandemia del COVID, el VIH, la influenza, algún nombre, alguna enfermedad, la polio. En la época de Jesucristo, la lepra. La pérdida aparece también cuando estamos cerca de los hospitales. Y también dentro de las pérdidas puede estar la religiosidad y las creencias. O la misma religiosidad y creencias me pueden llevar a cuantificar, maximizar o minimizar una pérdida. Entonces, ¿qué sentido? ¿Cómo comprender la pérdida? Y eso va a depender de cada persona. A medida que van cambiando los hábitos sociales, vamos renegociando los límites establecidos entre las personas cuyas pérdidas gozan de reconocimiento social y aquellas que se ven privadas de derecho. ¿Por qué me afecta más la pérdida de una persona que la de otra persona? Por ejemplo, alguien famoso que se acaba de morir ahorita es Silvia Pinal, ¿verdad? Ya estaba viejita, pero le han hecho una de reconocimientos, homenajes por el reconocimiento social que tenía. Pero Perico de los Palotes, a saber quién era, se murió y la misma dignidad de la señora, pero a ese no le hicieron reconocimiento. Y también nosotros vamos estableciendo los límites de qué queremos. ¿Qué quiero yo y qué no quiero? Miren, ahorita que tengo fresco lo de mi hermana. Uf, tuve una cantidad de problemas con la familia porque cada quien quería meterse a hacer lo que se le daba la gana, pero el encargado de todo era yo y yo tuve que establecer los límites. Y muchas afectadas por las creencias. ¿Cómo es posible que cierres la capilla a las 12 de la noche? Ya casi no había nada de gente y yo quería dormir y me quería ir a dormir a mi casa, pues cerremos la capilla. Pero a muchos no les gusta eso, porque lo que significa para cada persona es indescifrable. No puedo descifrar el valor de una pérdida de alguien. Todas las formas de estrés psicológico tienen su origen en el distanciamiento o en el fracaso al establecer relaciones de roles profundas o superficiales.
Hay gente que aquí saca toda su cólera alrededor de esta caja, o toda su tristeza, o toda su alegría. Y depende de cada quien. Conocí el caso de una señora que vivía aquí en la capital, pero él tenía su negocio en el Atlántico, en Puerto Barrios. Para ubicación de Diego, es como a 7 horas de la capital. Entonces él no podía estar viniendo y le dijo a la esposa, vámonos para allá. Y ella, no, no, no. Entonces él vino y como ya no venía acá, se consiguió una su patoja, mucho más joven. La esposa le armó el gran escándalo y entonces él vino y le dijo, pues tengo mis necesidades corporales, espirituales, sociales, y si tú no te vas conmigo, yo voy a estar con esa persona allá. Pero ella no se quiso ir. Y un día, por cierto, fue diciembre, porque hace poco me salió en los recuerdos, él lo asaltan y lo matan. Y viene la esposa aquí, la de Guatemala, la de la capital, o sea, la verdadera esposa, y se va a traer el cadáver de este señor. No le dijo a nadie dónde lo iban a velar, porque no quería que se enterara la otra mujer. Lo trajo a la funeraria más mala que pudo encontrar y lo fue a enterrar al peor lugar donde estaba lleno de sopilotes. Avisó en Puerto Barrios que el entierro iba a ser a las 3 de la tarde y le enterró a las 9 de la mañana para que la gente no viniera. Imagínense esa maldad. Estoy diciendo yo, me estoy metiendo en mi mapa. Y el discurso de esta señora fue, esto te merecías, estar metido entre la carroña, porque fuiste aquí, tal por cual, tarararararara. Imagínense ese estrés psicológico de esa persona. Yo los acompañé porque los conocía muy bien, de su familia. Y luego la nueva esposa o la nueva mujer, jovencita, viene a Guatemala, no sabe dónde están y viene embarazada. Entonces ella perdió el cuerpo de su esposo y no sabe ni dónde estaba, y el embarazo, etcétera. Entonces, vean esta pérdida. Es una pérdida muy complicada por ese fracaso que pudo haber existido. ¿Sí me explico? Ahora, veamos, nuestras primeras experiencias con la pérdida se remontan a nuestra infancia. Muchas veces puede ser una mascota. Y los papás, pensando en que el niño no va a sufrir, lo que hacen es tal vez conseguirle inmediatamente otro perrito. Le ponen el mismo nombre para que el niño no sufra, pero el niño lo que le están haciendo es no darle permiso a que sienta, no darle permiso a vivir su duelo por la pérdida. ¿Se recuerdan cuando se le caían a uno los dientes de niño? Decían que iba a llegar el ratón a darles el dinero. Era como un regalo para la pérdida. ¿Cuáles fueron nuestras primeras pérdidas? Y en esas primeras pérdidas no sabíamos cómo enfrentarlas. Y hoy, 40, 50, 60 años después, una pérdida va a ser diferente. En muchos de nosotros, las primeras pérdidas también pueden estar, y memorables pueden estar, cuando éramos adolescentes.
en nuestras primeras relaciones. Aquellos noviazgos incomprendidos, aquellos noviazgos que solo fue de conocimiento y nos quedamos como lo que hoy dicen, con nuestro crush. Y ahí se quedó. Y fíjense que ese primer amor, independientemente de lo superficial o que esté destinado al fracaso, en ese momento tenía un intenso significado para cada uno de nosotros. Porque era el centro de nuestro universo. Obviamente los papás y las mamás, cuando uno tiene novio o novia de adolescente, los papás están preocupados por uno. Y si uno llega y le dice, fíjate que terminé con mi novia, hasta creo que es felices se ponen. Y le dan a uno por después, ay, no te preocupes, hombre, ya va a venir otra. Pero no es eso lo que yo quiero. En ese momento, mi pérdida fue mi centro del universo. Y no nos enseñan a actuar. Fíjense que no es sorprendente que los adolescentes experimenten sentimientos de enojo, de culpa o de traición en sus rupturas sentimentales. Y pueden caer en una gran depresión y en una baja autoestima. La importancia de una relación que se perdió. Yo no sé quién de ustedes se casó con la primera persona que tuvieron de novio o novia, pero casi a nadie le pasa eso. Vean esto. Las estadísticas indican que una de cada dos parejas de lesbianas, una de cada tres parejas de gays, hombres, un porcentaje similar de parejas de hecho heterosexuales y uno de cada 7 matrimonios heterosexuales se disuelven al cabo de 2 años. ¿Qué pasó? No se lograron adaptar, no se lograron acoplar, empiezan a tener pérdidas individuales hasta que llega la separación. Hasta cierto punto, la inestabilidad de las relaciones escogidas son inevitables, ya que cualquier relación que es mutuamente escogida por dos personas puede ser desescogida por una de ellas. Cuando yo vengo y me hago novio de mi novia, pues le digo, ¿quieres ser mi novia? Y ella me dice que sí. Hay consentimiento de los dos. Pero cuando uno de los dos quiere terminar, nunca le voy a ir a preguntar, mira, tú quisieras que termináramos, sino que yo voy a llegar a decirle, terminemos. O la persona me está esperando para decirme, terminemos. Hoy les estoy hablando un poquito de cambios, de pérdidas, no solamente por muerte, para que vean la asociación también. Veamos la trayectoria de esta pérdida relacional. ¿Cómo empieza el fin de una relación sentimental? Cada pareja que se separa da una respuesta diferente a esta pregunta. ¿Por qué terminaron? ¿Por qué él era muy bravo? ¿Por qué ella era muy brava? ¿Por qué él era muy exigente? ¿Por qué ella era muy exigente? Porque no me entendía. Es raro que digan, porque no nos entendíamos. O tal vez no nos entendíamos porque ella, o no nos entendíamos porque él. Pero hay que escuchar siempre las dos versiones. Y fíjense que en algunas ocasiones los dos miembros de la pareja negocian durante años la dolorosa decisión de separarse. Y en otras oportunidades, esta separación llega repentinamente. Cuando menos se lo espera, uno de los cónyuges queda aturdido por la decisión del otro. Pero este que ha tomado la decisión pasa meses o años contemplando tranquilamente esa posibilidad de ruptura. Acabo de conocer una pareja de señores
que tenían muy mala relación y acordaron que cuando ya se casaran todos sus hijos, ellos se iban a divorciar. Se casó la última hija hace como 3 meses y ahorita ellos ya cada quien vive por su lado. Pero ellos tuvieron una relación eh, muy mala, como que esa relación de pareja se había perdido hacía unos 20 años. Entonces, ¿qué pasa ahí? A veces negociamos. Conocí el caso de una señora que fue también por estas épocas de diciembre, que me dice, míreme, decidí que me voy a separar y divorciar de mi esposo. Él abusaba de ella psicológicamente, la maltrataba, le pegaba, él era alcohólico, era un problema para ella. Después de mucho tiempo, 3, 4 años de estar viviendo eso, decide separarse. Entonces yo le pregunto, ¿y cuándo lo va a hacer? Lo voy a hacer después de Navidad porque no quiero pasar esta Navidad triste, me dijo. Entonces le digo, señora, él es alcohólico. Cuando más se toma licor es en diciembre. Usted me está diciendo que siendo alcohólico él abusa de usted sexualmente, psicológicamente, etcétera. Va a pasar un mes sufriendo. ¿Quiere terminar su relación sufrida o quiere... Es que me da nostalgia. Vean esa complicación de tomar una decisión. Ella ya lo tenía negociado, pero ¿qué iba a pasar? Si estamos claros, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Fíjese que lo normal en una relación es que cuando se llega al fin, se sitúa en un lugar intermedio entre los dos extremos. ¿Cuáles son esos dos extremos? O de pleito o de amigos. Que esa sensación de distanciamiento cada vez mayor salpicado de quejas haga que los dos miembros de la pareja se den cuenta que algo tiene que cambiar. ¿Cuándo se puede salvar una relación? Cuando hay comunicación. Pero cuando uno de los dos deja de comunicarse, como que la decisión ya viene. Y cada uno de estos caminos llevan a esa disolución y trae a esa disolución sus propios problemas. Los hijos, la familia, los estudios, dónde van a vivir, etcétera. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Ahora, para entender dónde está el origen de ese impulso que lleva a abandonar una relación de intimidad, es importante saber cuál fue el motivo por el que se entró en esa relación. Nadie hace una relación en un libro en blanco, hay que conocer a la persona. Y aunque muchos quieren llevar un mundo de carreras y quieren anticiparse, es importante primero conocer a la pareja. ¿Dónde la conocí? Les cuento una historia. Un compañero mío de estudios tiene problemas con su esposa. Y al tener problemas con su esposa, él empieza a salir solo con sus amigos, a irse a meter a discotecas, a algún bar, a tomarse un trago, a llevar una vida de no estar en su casa. Y así conoció a una muchacha. Esa muchacha también estaba en su proceso de divorcio y ella empezó a salir con sus amigas, discotecas, bares, etcétera, y se conocen en ese mundo. Si quieren, en el mundo de, como todavía eran esposos, de infidelidad, de adulterio, y mantienen una relación libre.
Los dos deciden divorciarse y viven más o menos 5 años. Pero como al quinto año, él empieza a salir a discotecas, ella empieza a salir a discotecas, casi que sabíamos que iba a pasar. Y la pregunta, ¿dónde se conocieron? Si se conocieron en un bar, a través de una situación de infidelidad, a través de una situación de adulterio, ¿saben cómo está empezando esa relación y cómo va a seguir? Como que el noviazgo es el momento para conocer a mi pareja. Y como que la amistad es el momento para conocer a quien pienso que puede ser mi pareja. Pero ¿qué pasa? Pensemos que una muchacha dice, ay, este es bolo, pero cuando se case conmigo le quito lo bolo. Primero se van a divorciar y nunca le va a quitar lo bolo porque lo conoció bolo. Entonces, la importancia de con quién me estoy metiendo, dónde conocí a esa persona. Llevamos con nosotros una serie de esperanzas, de creencias, de las que no somos conscientes totalmente, que nos explican, perdón, cuál va a ser nuestra pareja perfecta, cómo repartir los roles, las responsabilidades dentro de la familia y cómo deben resolverse los problemas de pareja. ¿Dónde aprendí yo eso? Con mi familia. ¿Y mi esposa dónde aprendió eso? Con su familia. Y a lo mejor nuestras dos familias son malas y los dos queremos llevar un patrón de familia y entramos en conflicto. Entonces, ¿cómo salvar una relación que ya va cayendo? Además, todos tenemos el sueño de una relación ideal. Buscamos a la persona, entre comillas, ideal para mí. Pero no es lo mismo ver a esa persona 2 horas que vivir con esa persona. Y entonces esa pareja ideal deja de ser ideal para convertirse en una pareja real. Y nuevamente, como yo traigo las creencias, los procesos, la programación de mi familia de origen, va a haber un choque con la otra familia. Por ejemplo, los hombres que en algún momento podemos tener mamitis o las mujeres que pueden tener papitis, pero pasa más en los hombres. Ay, mira, mi mamá no cocina esa comida como tú la estás haciendo. Miren esa comparación. Y la señora o la muchacha les puede decir, es que yo soy tu esposa, no soy tu mamá, ¿va? Y ahí entran conflictos. Voy a tener hijos con mi pareja. ¿Dónde va? Queremos que estudien. Bajo, si somos religiosos, ¿bajo qué religión? Por ejemplo, cuando yo me casé, los hijos hombres de mi esposa habían estudiado en el Liceo de Guatemala. Entonces ella quería que sus hijos o nuestros hijos estudiaran en el Liceo de Guatemala. Yo estudié en Don Bosco. Entonces dije, mira, los hombres van a estudiar en Don Bosco y tú estudiaste en el belga, las mujeres van a estudiar en el belga. ¿Te parece? Platiquémoslo. Porque ese puede ser hasta un motivo de pleito. La comunicación. Entonces, este proceso de desprendimiento de pareja se vuelve muchas veces a nivel conductual. Por ejemplo, el hombre o la mujer dejan de usar el anillo de casados. Ah, es que se me olvidó, pues entre comillas. Conocí a una, en Costa Rica no pasa mucho, las mujeres no se ponen el apellido de casadas. Aquí en Guatemala sí es muy común.
Pero conocí a una amiga que siempre usaba el apellido de Casada. Y un día, ¿qué tal? ¿Cómo está licenciada? Voy a poner un nombre, licenciada Paredes. Y era tal vez Paredes de Pérez. Y todo el mundo le decía licenciada de Pérez, pero es licenciada Paredes. Y a mí me pareció raro. Mira, ¿y por qué te dijeron tu apellido de eso? Ah, es que estoy usando, y hace como un año que solo estoy usando mi apellido de soltera. Ese ya es un mensaje, ¿sí o no? Entonces, hay parejas que consciente o inconscientemente ignoran las señales de que algo no va bien y se mienten convenciéndose a sí mismo o a los demás diciendo que todo va bien, cuando en el fondo hay pleito. Y miren cómo se viene deteriorando la situación. A medida que se va evidenciando ese descontento de uno de los dos, ambos desarrollan su propia historia, su propia explicación de sus problemas. Se excusan a sí mismos y le echan la culpa a la otra parte. Sin embargo, al final, los dos deben elaborar el duelo que provoca la pérdida de esa relación, aunque este proceso sea marcado por la culpa del que inicia la ruptura y el enojo del que se siente traicionado. Y hoy cada vez hay más divorcios que antes. Antes la gente se casaba para toda la vida. Hoy no. Entonces, si yo ya voy pensando en que voy a vivir en matrimonio solo 7 años, ya es diferente. Pero, ¿qué pasa? La gran mayoría de matrimonios es incompatibilidad de caracteres, dicen, o porque aparece una tercera persona en discordia. En la definición que las personas tienen de sí mismas, lo mismo es estar divorciado que viudo, porque pierden la definición de pareja. Sin embargo, hay personas que prefieren estar viudos que divorciados. Una señora me dijo, yo prefiero estar viuda que divorciada, porque así sé dónde va a estar ese tipo. En un divorcio, en una viudez, pertenecía yo a alguien o nos pertenecíamos y ahora pasamos a ser independientes, solteros de nuevo después de años de matrimonio. Y esta transición no solo requiere un cambio significativo en la propia visión de uno mismo, sino también hace necesario que las personas forman parte de su mundo social y que con sus exparejas asuman este cambio. Pensemos, me estoy divorciando, mis amigos se van a reunir conmigo y las amigas de mi esposa con ella. Pero si tenemos amigos en común, parejas, esas parejas van a decidir si se relacionan conmigo o con mi esposa o mejor ya con ninguno de los dos. Y entonces ven todo lo que implica un divorcio o una separación. Hasta cambio de lugares. Nos gustaba ir a comer al restaurante A y la comida ahí deliciosa, pero como me la voy a encontrar o como ella me va a encontrar, mejor ya no voy al restaurante A, sino al restaurante B. Aparecen varios contextos. El hecho que las rupturas sean limpias suele complicar más la transición. Lo más frecuente es que mantienen contactos esporádicos con la expareja. Y fíjense que en algún momento hasta llegan a tener relaciones sexuales, en un momento de soledad para ambos, en una forma como de tratar de a ver si funciona o no, pues hay sexo o se embarazan y entonces regresan por un embarazo y a lo mejor va a ser peor. Además, los costos menos evidentes de la ruptura de la relación son difíciles de evitar.
incluso en los casos en los que el final es deseado. A veces es mejor decir, basta, ya no, es lo mejor. Cuando me pongo a repasar todas las miserias que he vivido en esa relación. Pero al momento de firmar el divorcio, yo estoy reconociendo públicamente que me equivoqué. Y entonces duele. Cuéntame, Diego. Sí, es que tenía una duda referente a lo que antes estaba mencionando acerca digamos, o mencionabas acerca de que hay personas que prefieren tener a la pareja ser viudos que el divorcio. Digamos, ¿qué tan frecuente se presenta eso? Le voy a poner dos casos que conozco. Uno es el de una pareja de mucho estatus a nivel económico que em, el hombre le fue infiel con otro hombre. Entonces, a nivel, digamos, de la comunidad fue un boom, todo el mundo sabía quién era la otra persona y ellos casi que estuvieron a punto de separarse y todo, pero resulta ser que pertenecen a una comunidad religiosa también y el estatus, y no sé qué pasó, y no sé muchas circunstancias, pero volvieron a estar juntos y andan como una pareja normal, ¿verdad? Pero al fin del cabo se sabe y hasta él que hay cierta cercanía. Él había mencionado que no quería seguir con la pareja, pero es tanto el estatus y la religiosidad y lo que ellos proyectan a nivel de comunidad que influye para divorciarse o separarse en un caso de esos y cómo se podría manejar a nivel de pareja, porque se sabe que, bueno, no es ya un matrimonio, es casi que como un pacto un pacto acordado de seguir con lo que Por la se proyecta. sociedad. Sí. Va. Es de preguntarlo. Yo te voy a contar un caso. Yo conozco un muchacho, bueno, ya no es tan muchacho, un muchacho como de 40 y pico de años, que él es bisexual. La novia, antes de que se casaran, sabía que él era bisexual y el novio sabía que era bisexual. Se casaron y el muchacho se fue a vivir con ellos, como huésped, entre comillas, pero ¿qué era? Ese era un huésped que, ¿qué? Que el esposo cuando no quería estar con la esposa estaba con el esposo, también de mucho dinero. Y a ella no le preocupaba lo que estaba pasando mientras él la mantuviera porque ella se había casado por plata. Pero ¿y los hijos? Ujú. Entonces hay que preguntarles, ahí, ¿qué pasó? Digamos, ¿perdonarías una infidelidad, Diego? Yo no. Entonces, digamos en tu caso, si no perdonas una infidelidad, no te vas Ujú. a quedar ahí. Sí. Pero hay gente que tiene piel de elefante, insensibles. Y entonces ahí es donde entra la incomprensión, porque para nosotros es anormal, pero para ellos muy tranquilo. O si te vas te voy a hablar de Guatemala, y Costa Rica pasa lo mismo. Nuestros abuelos, mis abuelos eran súper machistas. Y en ese entonces no había protección. Entonces habían, por ejemplo, mi abuelo tuvo 22 hijos. 9 hijos con la primera esposa, se muere mi abuelita, 6 hijos con la segunda esposa, 15. Y mientras que se casa y no se casa, 7 hijos más. Y así lo aceptaban las viejitas a los señores. O también antes, el novio ni conocía a la novia, sino que eran los papás los que pactaban el matrimonio. Entonces, ¿a qué estoy dispuesto y a qué no estoy dispuesto? Antes la mujer permitía que le pegaran. Hoy al Sí. primer intento de pegarle se van de la casa. Y a veces las mamás les dicen, ay, mija, pero es natural que el esposo le pegue a uno de vez en cuando. Regresate. Y vienen todas las creencias, todo lo que te han enseñado. Yo conocí a un pastor que el hombre que más le ayudaba era un pastor de un pueblo del norte de Guatemala.
el benefactor más grande de él le dio SIDA por meterse con hombres y con mujeres, pero el pastor no podía permitir que la gente supiera que tenía SIDA porque se le podían alejar de la iglesia. Entonces definieron entre el pastor y el benefactor que como él era mujeriego, nunca hablaron lo de los hombres, una mujer le había hecho daño y por eso era de que estaba enfermo. Entonces, ¿qué estás llenando o qué te falta? ¿Por qué te quedaste ahí? O en este caso ese señor o esa señora, ¿por qué se quedó esa señora? ¿Quién estará sufriendo más? ¿Esa señora que comparte a su marido con un hombre o ese hombre que le gustan los hombres y tiene que estar con una mujer porque la sociedad así se lo está pidiendo? Sí. Sí, y el otro caso que le iba a mencionar, digamos que es muy interesante, bueno, a mí no es interesante, más que todo es que es muy común, es lo que iba a decir. Digamos, en el caso de mi familia, mis abuelos paternos, ellos eh, no es que están separados, digamos, a nivel de matrimonio, sino que cada uno, mi abuelo vive en un lado, mi abuela vive en el otro, y tienen sus casas, tienen todo, eh, y digamos, a nivel público no están separados, pero se tratan como amigos. Pero digamos, le llegan ahí y le dicen a uno, por ejemplo, más que todo a mí, es que yo me preocupo por su abuelo, es que yo vivo desvelada porque su abuelo, que le pase algo, que estando en la otra casa. Y mi abuelo está tranquilo, él en la casa, y o él me pregunta de ella, es que su abuela está allá y sola, pero solo por aparentar. ¿Cómo, digamos, si llega una pareja eh, queriendo resolver el problema, que no creo que se pueda resolver porque es un hecho que no quieren estar juntos, cómo se aborda en una, Nuevamente preguntándoles, por ejemplo, sí, tuve un caso muy similar y los dos, su respuesta fue, nosotros funcionamos muy bien sexualmente, pero después del sexo, ya no. No nos soportamos por carácter y todo. Solo nos vemos y son puros noviecitos, ¿no? Él se mantenía en la casa o ella llegaba a la casa de él cuando querían tener sexo. Pero sábados y domingos cada quien vivía por su lado. Y yo decía, miren, la mejor forma de mantener un matrimonio es cada quien por su lado. Esa es la creencia de ellos. ujú, Entonces lo que tengo que hacer es preguntarles, porque ¿será que él, estando solo, tendrá actividad sexual con otras mujeres? ¿Será que ella, estando sola, tendrá actividad sexual con otros hombres? ¿Será que ellos dos saben que los dos dentro de su libertad manejan un matrimonio abierto? Porque en Estados Unidos y en Europa está muy de moda también los matrimonios abiertos. pero digamos, en el caso de ellos, perdón que hable tanto, digamos. No, no tengas pena. Los demás no participan, así que participamos. No, todo tranquilo. No, en el caso de ellos, por ejemplo, mi tío había dejado embarazada a una muchacha y la muchacha no se hizo cargo, entonces ella la cría como que si fuera la hija. Entonces, desde pequeña la malacostumbró a dormir con ellos en el centro, entonces a nivel de intimidad y tiene 17 años y todavía duerme con ellos. Bueno, cuando él llega, ¿verdad? Y en el caso de mi abuelo, él vive en una zona muy alejada y solamente yo que he ido varias veces a irlo a visitar, lo único que hace y que a veces hablamos es solo trabajar, se dedica solo al trabajo, que es lo que le apasiona, digamos, porque no hay, en ese caso, y mi abuela que vive con mi prima, que igual vive encerrada, no sale, más bien ni sale, padece depresiones y varias situaciones. Entonces, yo lo que digo es, digamos, a nivel de pacto, me imagino que es algo más que todo como amistad, porque si no hay intimidad, si no hay nada, es un pacto de amistad, no, ya no es un matrimonio en sí. ¿Sí? Ahora, ¿les afectará o no les afectará? Hay parejas que son asexuadas.
sí, He tenido muchas parejas que he trabajado donde el gran problema de ellos también es eh, la intimidad sexual, donde ella no le interesa o a él no le interesa. Y no es porque no se quieran, sino que simple y sencillamente su vida es una vida plena sin tener sexo. Ahora, suponte que tú eres muy sexual y tu pareja es nada sexual. Van a tener conflicto todas las noches cuando estén en la cama, sí, pero se quieren tanto. ¿Cuántas parejas hay que están casados, pero duermen en dormitorios diferentes? Pero todo es preguntar, ujú, porque digamos, para nosotros, digamos, puede ser anormal, sí, pero a lo mejor, por ejemplo, si me voy a inventar la historia de este señor que dices que tiene una pareja de hombres, eso a ella la provoque a vestirse mejor para competir con el hombre y que se vea más femenina. Y a lo mejor ese es su sueño y su ilusión y lo que la mantiene. Y entonces hay que preguntar. Pero muchas personas, pasa más en las mujeres que en los hombres, que no se divorcian porque el estigma de ser mujer divorciada se convierte en mujer fácil. Y entonces todo el mundo la va a querer buscar. También hay que preguntar. Si estamos, sí. No, más todo bien, pregunta. gracias porque desconocía algunas cosas como del que habían mencionado. Por eso, por ejemplo, lo de asexual, eh, preguntar sobre eh, el estigma, todo eso, no sé, no lo había pensado. Entonces, O, gracias. o hay gente que se casa solo por compañía. Sí, también. ¿Sí? Dos viejitos se casaron por compañía, ya no ni se enamoran, ni actividad sexual, ni nada, sino que tal vez su preocupación es que uno de los dos esté listo para cuando se muere el otro. Te estoy poniendo la historia así, si quieres, es risible, pero a veces pasa eso. Entonces es importante cuando se trabaja relación de pareja, cuál fue el motivo de su unión y cuál fue el motivo de su desunión para poder ir a trabajar. ¿Estamos? Vamos. Muchos matrimonios terminan en un contexto en el que están presentes las relaciones extramatrimoniales, es un 90%, por lo que la separación puede ir acompañada por la profunda sensación de traición de uno de los cónyuges y por la idealización que el otro hace de su nueva pareja sentimental. Te dejo porque la nueva es mejor que tú y cuando me voy a vivir con la nueva me sale exactamente lo mismo, porque es como se llama. Diferente infierno, ¿cómo es? El mismo infierno con diferente diablo. Entonces, la pareja esa emocionada porque se va a ir con alguien nuevo, intenta volver a empezar en otro lugar que va a ser temporalmente feliz. Pero la persona que está siendo abandonada se queda abandonada con decepción y con cólera. Y yo conozco muchos hombres o muchas mujeres que se divorciaron, pero siguen pendientes de su pareja y con quién están. Como que se siguen amando, pero algo pasó. Bueno, pérdida de relaciones. ¿Alguna pregunta? Porque ahora me voy a otra pérdida. La pérdida de trabajo. ¿Alguna pregunta? Diego, ¿alguna pregunta? Porque los demás están calladitos. Hoy no sé qué tienen ustedes, me tienen preocupado. Bueno, pérdida de trabajo y pérdida de rol. Carlos, de 56 años. He dedicado 28 años de mi vida a esta empresa. Pero cuando entró el nuevo equipo directivo, me pusieron en la calle en cuestión de semanas. Y ahora no sé qué hacer. Mi mujer ha vuelto a trabajar para que podamos llegar a fin de mes, pero lo que ella gana no nos llega para pagar los gastos de la casa y los estudios de nuestro hijo. Y créanme, nadie quiere contratar a un directivo desfasado
cuando hay cientos de chicos jóvenes con mejores conocimientos técnicos que yo, deseando trabajar por la mitad del sueldo? ¿Cuántas personas a los 56, 60 años, si se logran recuperar, hasta ahí empiezan a emprender? Pero toda la vida, de hecho, la educación en América Latina nos enseñan más a ser trabajadores que a ser emprendedores. Nos enseñan a que aprendamos a hacer un trabajo para ser trabajadores. Pero la clase de emprendimiento, a saber dónde está. Cuando a Freud le preguntaron que definiera los objetivos de una vida psicológicamente sana, su respuesta fue sencilla: amar y trabajar. Una persona es feliz si ama y si trabaja. Si me falta amor o si me falta trabajo, como que voy a entrar en complicaciones. Eso fue lo que dijo Freud. Yo pienso que a veces hasta, bueno, dependiendo, porque amar es ser y trabajar es hacer. Sin embargo, aunque solemos ser conscientes de la importancia fundamental de las relaciones sentimentales y su pérdida, solemos ignorar con mayor facilidad cuando perdemos la vida laboral. Muchas personas que trabajaron más de 20 años en una empresa, después ya son inestables y lo más que trabajan en las empresas son 2 años, porque siguen comparándose con la empresa anterior. En cierto sentido, todas las personas somos lo que hacemos y pasamos 8 o más horas al día en nuestro trabajo, más tiempo de lo que le dedicamos a cualquier otra actividad consciente. Agarren sus 24 horas del día. ¿Cuántas horas duermen? Un promedio de 8 horas. Duermes 8 horas, te quedan 16. ¿Trabajas en algún lugar fijo, Diego? Sí, no, no que todos son 6 horas. No, Entonces ya 16 menos 6, te quedan 10 10 horas. horas. ¿Cuánto te tardas en bañarte, comer, vestirte? Más o menos 1 hora. Ya te quedan 9 horas. ¿Trabajas en tu casa o vas a trabajar a la calle? A la calle. ¿Cuánto tiempo haces de tráfico? Me queda cerca, son como unos 10 minutos. Ah, bueno, 10 minutos. Ya bueno, te quedan 8 horas 50 minutos. Bueno, en tu caso pues está bien práctico. Sí, Pero digamos, duermo 8 horas. Yo trabajo 10 horas, más o menos. 8 y 10 ya son 18. 2 horas de tráfico ya son 20, solo me quedan 4 horas. Entonces la actividad más consciente es el trabajo. Porque a veces dormimos y estamos soñando con el trabajo. Y tenemos pesadillas con el trabajo. Y llegamos a la casa y lo primero que nos preguntan es cómo te fue en el trabajo. Entonces la importancia del trabajo. Y cuando yo no tengo trabajo, me siento con 8 horas vacías. Generalmente cuando vamos a un lugar, lo primero que le preguntamos a una persona después de su nombre es ¿a qué te dedicas? Y hacemos los contactos para que veamos la importancia del trabajo. ¿Y tú a qué te dedicas? Pues no hago nada. Es como que la gente se me va a alejar, ¿no? La importancia del trabajo. Como sucede con otro tipo de pérdidas, las pérdidas laborales hacen que aparezcan patrones de duelo que nos resultan familiares. Un despido puede ir acompañado por enojo, por cinismo, y especialmente cuando la decisión de por qué me despidieron es injusta o burocrática. Y un aspecto que agrava el problema es que las personas a las que está dirigida mi enojo no suelen estar al alcance de mi rabia y mi resentimiento. Entonces voy a desquitarme a la casa, con mi familia, con mis amigos. Y esto nos puede dejar más solos. Me echaron del trabajo y yo no puedo agarrar del pescuezo al dueño.
Y al siguiente día, si quiero llegar, ya no me dejan entrar. Y entonces, como voy enojado, voy a rematar con mi familia, con mis amigos. Además, el estigma de la falta de trabajo nos marca más cuanto más tiempo llevamos desempleados, especialmente si hemos sido tradicionalmente quienes llevamos el pan a la casa. ¿Se recuerdan con la pandemia? Personas que perdieron trabajo y pasaron 6 meses en la casa sin trabajar. Yo era el que daba el dinero y ahora otra persona está dando el dinero, hasta pierdo la autoridad. De tal forma, la pérdida de trabajo debe entenderse no solo como un acontecimiento estresante, sino también es una transición crítica del ciclo vital. Es un proceso, en lugar de un acontecimiento puntual y un suceso que tiene un fuerte impacto en nuestra red de relaciones sociales. A medida que va empeorando el ciclo, las personas pueden distanciarse cada vez de los demás y la situación se vuelve cada vez más desesperada. No es lo mismo pasar sin trabajo un mes que un año. Y en casos extremos, los desempleados pueden llegar a pensar que los demás estarían mejor sin ellos. Mucho suicidio en personas arriba de los 50 años por falta de trabajo, sintomático. Porque se ha invertido una parte sustancial de mi identidad en mi trabajo a lo largo de un periodo de tiempo prolongado. Y entonces el resultado puede ser trágico. Les decía, ese suicidio. No es lo mismo que me despidan de una empresa donde tuve un año a una empresa donde tuve 20 años. O por ejemplo en el Estado. Si por ejemplo yo voy a ir a un puesto al Estado, un puesto directivo, tengo que estar preparado que en cada cambio de gobierno, cada cambio de autoridad, me van a despedir. Pero ahí ya me preparé. Y hay gente que ha vivido 40 años en el Estado así. Pero si yo estoy en una empresa que llevo 30 años, por ejemplo, aquí en Guatemala, CMI, lo que es Pollo Campero, Colgate, llegan a los 60 años y les dan su cheque. Tengo una amiga, compañera de estudios, que ella empezó a trabajar ahí de 25 años, trabajó 35 años en la Colgate. Y el día de su cumpleaños llegó el gerente, la mandó a llamar el gerente general. Fulanita, ¿qué tal está? Feliz cumpleaños. Se recuerda que a los 60 se van, aquí está su liquidación por 35 años, aquí está esto, y ella viene y dice, mire, me puedo quedar hasta, creo que el cumpleaños era como 22. ¿Me puedo quedar hasta el 30? No, aquí la política es que se van el día de su cumpleaños. Imagínense eso. Y esa persona, trabajando en una empresa tan grande como Colgate, que no trabajaba 8 horas, sino hasta 10, 12 horas, de repente se queda sin trabajo. Y a los 2 meses se le muere el esposo. Entró con 2 crisis. Y obviamente la del esposo le dolía. Pero como que uno está más preparado a que se le muera a uno la pareja cuando tenemos más de 60 años. Y no estoy tan preparado, a no ser que haya preparado mi jubilación para trabajar. Entonces ven otro tipo de pérdida. Entonces, ¿qué es lo que hace que sea tan difícil también soportar la pérdida del trabajo? Por un lado, es una pérdida. Necesitamos elaborar nuestro duelo que provoca y disponer de tiempo para superar lo sutil y confuso que puede ser ese sentimiento. Pero por otro lado, tengo que seguir buscando trabajo. Yo no puedo llegar deprimido a una empresa a pedir trabajo. No hay rituales. Por ejemplo, cuando uno se va a casar hay despedida de soltero. Pero cuando uno se va a divorciar no hay despedida de casado. Me despiden del trabajo y tal vez 2 amigos van a ir a tomarse un café conmigo y nadie más.
y a la semana ya ni se recuerdan de mí. Entro en duelo, pero cuando yo voy a buscar trabajo, y yo trabajo en recursos humanos, no sé si les había contado, en el día yo estoy en recursos humanos, pero si me llega una persona súper desmotivada a pedirme trabajo, la contrato. Yo como trabajo en tanatología, trato de entenderlos, pero la gran mayoría de personas, si me llega una vez una señora, ay, mire, me dice, hoy es la quinta empresa a la que vengo a entrevista, a dejar currículum. Y en las otras cuatro de plano que me fue mal y con usted me va a ir mal. Mejor hágame una entrevista rápida porque no quiero sufrir tanto. Imagínense, bajo esa situación, ¿la contrato o no la contrato? Las expectativas sociales en estos casos están presentes porque se espera que la persona llegue motivada para que sea eficaz. Bueno, yo creo en las pruebas psicométricas. Si yo le paso pruebas psicométricas a una persona en duelo que está sufriendo mucho, le va a ir muy mal en las pruebas, principalmente en las pruebas de personalidad. Y a veces son más importantes las pruebas de actitud y de personalidad que las mismas de competencias o de habilidades, porque me interesan más las competencias blandas o actitudinales. Además de estos desafíos emocionales, las personas que pierden su trabajo se enfrentan a una serie de complicaciones sociales. La pérdida económica que implica la ausencia de ingresos puede hacer que se desaparezcan los ahorros y con ellos los recursos que la familia necesitaba se van desapareciendo y se pierden los proyectos que se habían trazado. Y también ante falta de dinero empiezan los problemas familiares. Creo que son los tres campos más fuertes por lo que haya una ruptura. Uno sería la falta de comunicación, la otra la escasez de dinero y la otra los problemas de índole sexual. Entonces ven esa importancia de ponerle atención al trabajo. Si el desempleo se prolonga, pueden haber cambios en la dinámica de poder de la familia que les explicaba hace un rato. Y en ocasiones se llega a perder la autoridad y valoración de la persona que llevaba el pan. Ejemplo, ya mis hijos, bueno, en el caso mío, tengo hijos mayores de 18 años, trabajan, bueno, ellos no están aquí en Guatemala, pero si yo no tuviera trabajo, ellos me tendrían que mantener. Y entonces, al mantenerme ellos, como que en algún momento puedo perder la autoridad. También pasa eso en el divorcio. Se divorcian los papás y entonces los hijos negocian con papá dinero. La esposa negocia con el ex esposo dinero. Y si este no tiene dinero, se aleja la familia. Esto hace que en algunos aspectos sea más difícil la pérdida de trabajo que la pérdida de la misma muerte o la pérdida de relaciones. Porque cuando no tengo trabajo me pueden recriminar, puedo perder el aprecio de los demás y también puedo perder mi autoestima. ¿Cuánta gente que dice, ay, yo a los 50 años ya no me van a contratar? Les cambia su estilo de vida. Preguntas. Si se dan cuenta, no hemos hablado mucho de muerte hoy, sino que estamos hablando de otro tipo de relaciones. ¿Tendrán alguna inquietud, alguna duda? Yo tengo una. Con la jubilación pasa lo mismo que con el desempleo. Sí, pero dependiendo. Si yo me preparé a la jubilación o no me preparé. Porque hay personas que piensan que nunca los van a despedir y nunca ahorraron nada. Y les dan su liquidación y van a tener su jubilación, pero como nunca se prepararon, esa gente puede morir. Y hay gente que empieza a ahorrar, empieza a hacer planes. Entonces es importante también cómo manejar la situación. La semana pasada
No, no fue la semana pasada. En el funeral de mi hermana me encontré a un licenciado. Me fue a dar el pésame, fue catedrático mío, también le dio clases a mi hermana en el colegio. ¿Y qué tal está? Y que no sé cuánto. Le digo, mire, ya va a salir de vacaciones. Sí, me dice, yo cuando salgo de vacaciones me enfermo. Yo voy a morir trabajando. Salió de vacaciones hace 2 viernes y el domingo se murió. Personas que también el enfoque, su enfoque del trabajo. Si estamos, Lorena. Sí, es que conozco muchas personas que pues cada quien toma de diferente manera y justamente si están preparados o no, ¿verdad? Porque Sí. en muchos casos, o sea, prefieren seguir trabajando donde tienen todavía la opción de seguir trabajando a cierta edad. O sea, prefieren dejar sus años de vida trabajando que irse a su casa a descansar y pues disfrutar de lo que puedan haber hecho en tanto tiempo de trabajo, ¿verdad? Sí. Pero muchas personas también, conozco a muchas personas también que han dejado de trabajar y que pues digamos que tal vez han tenido como que esa preparación mental de, digamos, de dejar de trabajar, pero dejan de trabajar y empiezan con enfermedad tras enfermedad y así, entonces seguramente, o sea, no están como que bien preparados o muy mentalizados a que van a, a que tendrían que disfrutar su vida de otra manera. Es que te quedan vacíos 8 horas. Y en la primera semana me voy a levantar tarde, pero ya después de una semana donde has tenido 60 años de levantarte temprano, como que levantarte tarde no funciona. Medio desayunabas, medio tragabas en el desayuno, en el almuerzo, ahora tienes todo el tiempo para desayunar y almorzar, y tampoco gusta. Les contaba el caso de esta compañera de Colgate. Recibió, imagínense, 35 años de salario y era un salario de directora de recursos humanos. No sé cuánto ganara, pero póngale unos 80.000 quetzales, que se convierte 80.000 quetzales serían como $10.000 por 35 años. Son 3.500.000 dólares. Entonces ella le dijo al esposo, güey, y él tenía su jubilación porque él ya se había jubilado también. Mira, vamos a ir a pasear por el mundo, vamos a hacer esto y lo otro. Y el pasear por el mundo se enferma el señor y se muere. Y entonces ella se quedó. Ahora ya no trabajo, ya no tengo con quién salir. Regresó, puso una su empresa, hace asesorías. Tal vez ya no hace tanto trabajo ni hace tanto dinero, sin el tal vez, no hace tanto dinero, pero se mantiene ocupada. Entonces la importancia también del ocio para poner atención. Ahora, dice este señor Edgar Jackson que lo que importa no es lo que la vida te hace, sino lo que tú haces con lo que la vida te hace. No sé si vieron aquella película En búsqueda de la felicidad, creo, de un señor que no consigue trabajo y no consigue trabajo y que lo deja la esposa y él anda con su hijo. La de Will Smith con el Esa. hijo. Ujú. ¿Quién de ustedes se animaría a actuar como él? Hay gente que mejor dice, a lo mejor ya no trabajo, pues. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra vida? Miren cuántas pérdidas podemos tener. Podemos tener, ya hicieron ustedes su hoja, su rueda de la vida de pérdidas, perdón, su rueda de pérdidas, y pueden seguir adelante. Y hay gente que no aguanta, hay gente que con un pinchazo se muere. Y hay personas que no recibieron un pinchazo y no recibieron cantidad de balazos y no se murieron. Entonces, ¿cómo voy a enfrentar yo cada situación?
Y ahí es donde va a entrar el trabajo del duelo, que más adelante vamos a ir viendo la famosa resiliencia. Ahora, la pérdida de un ser querido, otro tipo de pérdidas, es algo que no escogemos. Pocas veces, si es que hay alguna de las personas que sufren este tipo de pérdida, la escogen. Por ejemplo, cuando yo voy a decidir a fulano, yo no le voy a hablar, porque me hizo esto, esto y esto, va, esa ya la escogí yo. O la persona hizo todo lo imposible para que yo me alejara de esa persona. Pero hay pérdidas importantes. Entonces ya vimos la pérdida relacional de pareja, la pérdida de trabajo. Pero veamos acá. La pérdida nos convierte en víctimas, en supervivientes involuntarios de enfermedades, de tragedias, de desgracias, que sin duda habríamos evitado si hubiéramos podido hacerlo. A veces perdemos amigos, por ejemplo el caso de Diego, que cambiaste de provincia. Entonces al principio los llamas, al principio video, pero hay momentos que ya no, pues, porque cada quien siguió su vida. Sí, Pero cuando son pérdidas porque fulano me traicionó y me fue pérdida de confianza, esas duelen más. Entonces, las teorías con respecto al duelo hablan de etapas emocionales. Y antes solían presentar a las personas que sufren pérdidas como un personaje pasivo, empujado a una experiencia que debía superar, pero sobre la que no tenía ningún control. Casi que los judíos, ¿verdad? Que se rasgaban las vestiduras y se echaban ceniza durante un mes. Y hay gente que carga cara de pérdida, ¿ah? ¿Cómo estás? Ahí, mal. ¿Y por qué? No sé. Hasta le hablan hacia uno. Y por supuesto, ante un duelo no podemos escoger sentirme conmocionado, enfurecido, deprimido. Van a surgir todas las emociones, pero no me puedo quedar detenido en el dolor, sino que tengo que salir adelante. Pero la gran cantidad de personas no logran salir adelante por las pérdidas que puedan tener. A lo largo del camino, dicen que los supervivientes se ven sometidos a una combinación de emociones, de cansancio físico, de confusión mental, de crisis espiritual, de inquietud social, que en absoluto es bienvenida y que muchas veces es difícil de soportar. En mi caso, ahorita que ya van 15 días de mi hermana, lo que yo sí estoy es cansado físicamente, porque me tocó dar un montón de vueltas. Y ese cansancio físico como que ha dejado que yo no haga otras cosas. Les digo, no, emocionalmente yo estoy muy bien, no tengo confusión mental, no tengo crisis espiritual. Yo acepté muy bien la situación, pero sí estoy cansado. Y ese cansancio pega. Ahora, con el paso del tiempo y la capacidad de esa resistencia necesaria que se llama resiliencia, vamos a llegar a una etapa de reorganización, de recuperación o algo similar. Hay que reorganizarse. Bueno, ¿se recuerdan que vimos la asimilación, la acomodación y la negación? Eso fue lo que vimos hace 4 semanas. Bueno, ya asimilé, ahora me tengo que acomodar. Parte de trabajar el duelo. Entre las ideas desafortunadas que sugiere la concepción de la pérdida se encuentra la suposición que los individuos afectados o quienes les rodean poco pueden hacer con su dolor. No es cierto. Así como la felicidad no es eterna, el dolor tampoco.
Quienes sufren una pérdida no pueden hacer otra cosa que esperar, dando por supuesto que el tiempo va a curar las heridas. No es el tiempo, es mi determinación. Por supuesto que la determinación va a tener influencia directa con el tiempo. El duelo lo vamos a describir como un proceso lleno de elecciones, de caminos o de posibilidades que podemos aceptar o descartar, seguir o evitar. Ante un duelo, ¿qué hago? ¿Me levanto o me quedo tirado? Por supuesto que los dos van a llevar complicaciones. Ustedes muy jovencitos no conocieron a John F. Kennedy. A John F. Kennedy lo mataron, presidente de los Estados Unidos, que lo mataron, y él iba con su esposa, Jacqueline Kennedy, después son nazis y ahora ya se murió. Ella, como primera dama, no se tiró al suelo a llorar. Al contrario, la foto esa de valentía que ponen, donde ella va caminando, caminando vestida de negro con sus dos hijos, como diciendo, la vida tiene que seguir. Por supuesto que ella no manejó su duelo y entró en muchas complicaciones después. Pero yo decido cómo le doy permiso a mi duelo, pero es importante darse el permiso para el duelo por vida sexual, por vida escolar, por vida profesional, por muerte, por amistad, etcétera. Y entonces, una tarea fundamental de este proceso para salir del duelo es volver a aprender cómo es el mundo. Un mundo que la pérdida que tuve me ha transformado para siempre. ¿A algunos de ustedes les gustaría regresar a sus épocas de colegio? A mí sí. Salir del colegio para mí significó algo fuerte. Me gustó estudiar, me voy a la universidad y todo, pero yo seguí extrañando mi colegio. Y cuando salgo de la universidad, pues la extrañé, pero no tanto. Pero un trabajo, tal vez hemos extrañado algún trabajo, alguna pareja, algún amigo, alguna comida. Ahora, los desafíos del duelo. Partiendo de la concepción del duelo como un proceso activo, algunos terapeutas del duelo han definido una serie de tareas que los individuos deben realizar para asimilar y superar sus pérdidas. Se pueden considerar como desafíos que la persona debe afrontar haciéndolo de manera diferentes en función de los recursos que dispone y de la naturaleza de la pérdida. O sea, tengo que seguir viviendo. ¿Qué desafíos me puedo poner? Es importante recordar que estas tareas no se realizan con algún orden predeterminado. En realidad, a medida que vamos avanzando en nuestra vida, las pérdidas nos enseñan lecciones en cada contexto vital por el que pasamos. El niño que lamenta la pérdida de su padre a los 11 años puede volver a hacerlo cuando llegue a la edad adulta o cuando su propio hijo alcanza la edad que él tenía entonces. Por ejemplo, mi papá murió cuando yo tenía 17 años. Cuando mi hijo, yo soy el tercero. Cuando mi hijo, el tercero, que son tres, llegó a los 17 años, yo me puse a pensar, ¿qué pasaría si me muero ahorita? Pensando en mi hijo. Entonces ahí, como, como que nos puede servir el ir analizando los duelos, cómo manejarlo. ¿Sí? Entonces, de este modo, las pérdidas significativas, las pérdidas significativas son los duelos, plantean una serie de desafíos continuados a los que volvemos una y otra vez en etapas posteriores de la vida. Puede ser que,
una comida especial de Navidad que la hacía mi mamá, yo tengo ganas de comerla en Navidad, eso me regrese a mi duelo, porque no está mi mamá y porque ya nadie me va a hacer esa comida, por poner un ejemplo. El abuelito que me hacía cosquillas y ahora, 60 años después, yo tal vez ya no tengo cosquillas, pero si mi abuelito apareciera como que me daría cosquillas, por poner ejemplos exagerados. Pero eso nos lleva como a replantear esos duelos. Y entonces, siguiendo este planteamiento, puede ser útil explicar los desafíos, desde tareas más obvias que nos encontramos poco después de sufrir la pérdida hasta las más sutiles, cuando ya hemos avanzado en el proceso de elaboración del duelo. Hay familias que pasan un año sin arreglar el cuarto del fallecido. Fíjense que yo platiqué con mi hermana antes de fallecer, ella murió consciente. Y ella me dijo, por favor, en la primera semana me desocupas mi cuarto. Quiero que en ese cuarto haya alegría y no vayan a estar entrando por tristeza. Y le hice caso. 2 días, martes dormir, miércoles a limpiar y el sábado ya no había nada en ese cuarto. Que duele, sí duele, pero fue sirviéndome y ahora ustedes entran a ese cuarto y ese cuarto está nítido, de diferente forma. Entonces, ¿qué tareas me voy a poner? Las tareas que a mí me gusten. Preguntas hasta el día de hasta acá, porque aquí estaríamos terminando con nuestra tercera sesión. Para irnos la próxima semana con la última sesión de este módulo y luego me va a quedar un módulo más con ustedes de aquí a 2, 3 meses. Creo que este es el sexto módulo con ustedes, ¿verdad? Entonces descansamos uno conmigo y voy con el octavo módulo con ustedes, donde vamos a ver apoyo y acompañamiento tanatológico. ¿Preguntas? ¿No? No, Bueno, gracias por la información, fue de mucha utilidad y complementa mucho como todos esos procesos que se van viviendo a lo largo de la vida. Muchas gracias por la información, estuvo muy interesante. gracias, Carlita. Bueno. Les deseo lo mejor de lo mejor, pues, y nos vemos el próximo martes. Ahí sí ya no cambiamos fechas, ¿verdad? Ya nada de chirmoles de que sí, que no. El otro martes a las 7 de la noche. Gracias, feliz Gracias. noche. Gracias, buenas Feliz noches. Buenas noche. noches, nos vemos. Gracias.